amigo de Tamricor, vamos a enseñarles cómo pueden crear un banner deslizante en Shopify en solo 4 pasos. Aquí ya podemos ver todos los banners disponibles que se pueden crear con esta app. Nosotros vamos a iniciar con la instalación de esta app. Recuerden que en Shopify le llamamos app y en WordPress le llamamos plugin. Para poder instalarlo, el nombre de la app se llama BSS Banner and Pop-up. Esta app nos ofrece la opción de colocar banners con distintos tipos de diseños. Uno de ellos, por ejemplo, es un banner deslizante. Otro de ellos es colocar un botón en el banner. Además, también podemos colocar algún tiempo timer en cuenta regresiva. ¿Ok? Entonces, eso lo haríamos dentro del número 2, que es el tipo de banner. Número 3, vamos a personalizar el banner. Lo recomendable aquí es que lo alineemos a los colores de nuestro sitio web y se vea agradable para el cliente. Finalmente vamos a probar el banner, ya número 4, para ver cómo estaría funcionando esta app. Aquí dentro de Shopify App Store podemos buscar la app dentro del search o podemos colocar directamente BSS Banner. Lo encontramos aquí. Un beneficio de esta aplicación es que es desarrollado por Shopify, tiene la etiqueta, por ende es seguro, confiable instalar esta aplicación. Es más, tiene una calificación de 5 de un total de 441 reseñas, lo cual es bastante bueno. Para instalarlo simplemente, inicialmente aquí le va a aparecer para instalar. Colocan instalar y después ponemos abrir. Cuando se abre la aplicación, lo van a tener aquí. Aceptamos que se puede integrar, se puede instalar dentro de tu administrador de Shopify y vamos a tener la siguiente configuración. Recuerden que debemos de fijarlo para que no desaparezca. Actualmente ya lo tenemos fijado y siempre va a aparecer en la parte de apps. Aquí está. ¿Por qué nosotros hemos decidido por esta app? Tiene buenos beneficios, además de que la app es completamente gratis, ¿ok? No tiene ningún plan. Hay otras apps que sí, por lo menos tienes un plan, no tienes que pagar por un plan, pero en este caso no, es completamente gratis y además que es de Shopify. Para esta guía lo vamos a centrar solamente en la parte de banner. Tiene la opción adicional de poder incluir los window pop-up, que son ventanas emergentes. Tiene también sales pop-up, son ventanitas que aparecen en la parte inferior derecha o izquierda para que podamos avisar de una promoción nueva, de repente a un descuento y podemos incluirlo. También tiene para que se puedan suscribir y las integraciones que están en la parte final para poder incluir de repente algún idioma extra. Si nuestro público objetivo solamente domina un idioma, no es necesario incluir esta integración. Vamos entonces ahora sí a la parte de banner. En banner, para poder crear un banner, vamos a poner crear banner y aquí nos ofrecen un total de 5 tipos de banner, el cual estos tipos de banner, según nuestra preferencia, según nuestra estrategia que vamos a planificar dentro de nuestro e-commerce, podemos ir seleccionando. Por ejemplo, el primero es un banner de anuncio. Podemos ofrecer descuentos de nuestros productos de una categoría o colección en particular y podemos utilizar este botón, el cual si seleccionas te direcciona a la página o la colección que contiene esos productos con el descuento. Igual que el segundo, algo similar, simplemente que en este caso es un countdown timer, es un temporizador de cuenta regresiva, el cual de repente podemos colocar 5 días, 10 días para que puedan aprovechar una promoción o algún descuento. Ya para el tercero es un banner para poder suscribirse. Ellos incluyen ahí su correo y le podemos enviar después newsletter. Tenemos también la opción de poder gastar $5 más para poder aplicar un envío gratis y finalmente un cupón de descuento. Son distintos tipos de banner que nosotros podemos seleccionar dependiendo de nuestra estrategia dentro del e-commerce y poder personalizarlo. ¿Okay? Si nosotros queremos una vista previa de cómo quedaría estos banners, ponemos aquí en See Example y ahí nos direcciona a esta página. Aquí ya podemos ver todos los banners disponibles que se pueden crear con esta app. Entonces tenemos un banner deslizante, eso es lo que vamos a hacer ahora. Tenemos un banner de timer en cuenta regresiva. Tenemos un banner súper sencillo para que hagamos clic en el botón de comprar ahora. Entonces, por ejemplo, aquí aprovecho un 40% de descuento en nuestra colección de otoño. Selecciona el botón aquí y te direcciona a la página con los productos que ya está aplicado un 40% de descuento. Entonces así, y tenemos entre otros, ¿ok? Para este caso nosotros vamos a crear un banner deslizante, el cual corresponde al primero, que es un banner de anuncio. Hacemos clic en el primero, ponemos select. Entonces aquí vamos a entrar a la parte de la personalización del banner.
En el apartado izquierdo nosotros tenemos la primera opción, que es el template o la plantilla del banner. Podemos seleccionar cualquiera de las que tenemos aquí o crear uno desde cero. Por ejemplo, si seleccionamos aquí, ya vemos un cambio, ¿no? Este es una textura de fondo para un domingo de Pascua. Después también tenemos otro fondo como el Día de la Madre, para el Día del Padre, entre otros. ¿Okay? Esta sección son una textura de fondo, y en el caso de Drill Styles tenemos un fondo completo, es un fondo sólido. Por ejemplo, tenemos otros diseños. En este caso vamos a seleccionar Sales Occasion o ocasiones de venta. Vamos a seleccionar aquí el Día de la Madre. Entonces nosotros vamos a personalizarlo para que sea un banner deslizante. Para eso vamos a ir a la parte de Banner Elements, y el tipo de banner puede ser Single Banner, puede ser banner de carrera o Running Banner, o si no, Rotating Banner. En el primero tenemos el siguiente, es un banner estático, banner simple. El segundo contiene un banner deslizante, ahí lo tenemos. Y para el tercero ya sería por cada texto se va a ir rotando. Tenemos una frase aquí, tenemos otra frase aquí y así. Vamos a dejarlo como Running Banner. Además, el contenido lo podemos modificar aquí con un 60% de descuento. También podemos ir cambiándolo aquí. Si de repente es solamente 30, lo podemos ir modificando. Y ahí está, cómo se cambia. El emoji también, si tenemos otro emoji, podemos hacer clic aquí y ya le podemos agregar más emojis. Podemos ajustar también el tamaño de la fuente en versión móvil. Recuerden que los dispositivos que generalmente manejamos son la versión desktop 1 y la versión móvil. Lo podemos cambiar en la parte superior derecha. Si en la versión móvil se ve muy pequeño, en Adjust Font podemos ir cambiando el tamaño. Hacemos clic y aquí podemos ir aumentando un poco más el tamaño. Ahí están viendo los cambios. O podemos ir disminuyendo el tamaño. Nosotros recomendamos aquí dejarlo por defecto para que no realice ningún cambio y se quede de forma predeterminada. Ahí está. También podemos agregar un botón de cerrar, el cual, si nosotros cambiamos un color oscuro, vamos a poder notar aquí que tiene la opción de cerrar el banner. Entonces, en este caso, si el usuario le incomoda, tiene la opción de poder cerrar ese banner y evidentemente ya no va a poder aprovechar las promociones. En este caso, recomendamos nosotros quitar esa opción para que por temporada él pueda aprovechar estas promociones que estamos lanzando. Después también tenemos aquí llamado a la acción, Call to Action. Este llamado a la acción nos permite incluir un enlace dentro del banner. Nos acercamos el puntero aquí, vamos a tener la opción de hacer clic y direccionarnos a la página con los productos que contienen ese descuento. Entonces, para eso vamos a colocar aquí incluir, que el banner tenga la opción a hacer un clic. Ponemos aquí la URL mario.com. Tenemos la opción de que abre en una nueva ventana, o si no, en esa misma ventana. Recomendamos aquí también que lo abra en esa misma ventana. Seguidamente vamos a ir aquí el Style. En Style ya tenemos la parte de la ubicación. Podemos colocar que sea arriba, podemos colocar que esté en la parte de abajo. Si nosotros queremos que el banner se desplace también al mismo tiempo de bajar el scroll, es decir, si estamos visualizando más productos en la parte del cuerpo o del body de la página web, tenemos que seleccionar Sticky Banner. Eso hace que el banner permanezca visible al momento que los usuarios se desplazan arriba o abajo de tu página web. Después tenemos esta configuración en el cual nosotros podemos mostrar en todos nuestros dispositivos, mostrar solamente en la versión de escritorio o que se muestre solamente el banner en la versión móvil. Por ejemplo, si seleccionamos, esta es la versión móvil, si hacemos clic a nivel de escritorio, de versión desktop, ya no lo podemos ver. ¿Okay? Vamos a dejarlo en la primera opción. En layout podemos nosotros establecer la distancia entre contenidos. Si está muy separado, nosotros podemos unirlo. Ahí está. Se ve que está mucho más apegado el texto. Y si está mucho, podemos autorregularlo a unos 10. Por defecto te vienen 16 píxeles, podemos bajarlo hasta 10. A eso se le llama gap, que es la brecha. Luego tenemos el background. Además, si nosotros no nos gusta mucho el fondo, podemos ir cambiando a otro fondo. Podemos colocar un fondo sólido, podemos colocar un gradiente, también una imagen de fondo. Ahí es la textura. Vamos a cambiarlo. Ahí está. De hecho, si
no se entiende mucho el texto, podemos ir bajando la opacidad. Si le bajamos, ya el fondo más claro se desvanece y por ende no se nota mucho la textura. Entonces nosotros lo vamos a dejar con esta textura. Además tenemos la opción de agregar el relleno si notamos que la parte de arriba con el texto tiene una distancia muy grande, podemos ir reduciéndolo aquí. Recuerden que esto es en la versión desktop. Si aumentamos a 24, esto va a aumentar más. Ahí está. Y al igual que para que sea uniforme, tenemos que aumentarle en la parte de abajo. Entonces es un banner con mucho más relleno. Si nosotros queremos hacer lo mismo en la versión móvil, tenemos la siguiente configuración. Y ahí está. Y ya se estaría cambiando en la versión móvil. Después tenemos la opción de colocar un borde. En esta opción no lo recomendamos colocarlo porque es en forma rectangular. Si queremos darle unos bordes a las esquinas, podemos colocar un solid y ahí colocar un radio. En este caso sería de 44 o de 30. Entonces vemos que tiene unos bordes. Generalmente los banners son con esquinas punteadas, entonces no es necesario a veces colocar estas esquinas. Content Style está con un estilo de fuente bold y tiene una familia de fuente inter. Si no nos parece esa fuente, queremos mejorarlo, podemos seleccionar aquí. Por ejemplo, en el caso de Adamina, y vemos cómo cambia. El color también podemos personalizarlo y así. La animación, si vemos que está demasiado rápido, podemos bajarlo hasta 10% por segundo y ahí está. Se ve mucho más lento el desplazamiento. Finalmente el CSS, el cual podemos personalizar este banner. Por aquí vamos a notar que hay una pequeña marca de agua. En la descripción le vamos a dejar el CSS para que ustedes puedan retirarlo. ¿Cuál sería este CSS? Sería el siguiente. Clase.bss-watermark y ponen display not import. Entonces con eso ya estarían retirando la marca de agua. Si por A o B hay una actualización y este CSS, el nombre CSS cambia, entonces nos escriben para poder ayudarles y brindarles el nuevo CSS y que puedan quitar la marca de agua. Es una marca que está aquí. Además de eso tenemos también la configuración de programar el tiempo de que va a aparecer este banner. Si nosotros queremos que esté visible las 24 horas, no tenemos que modificar nada aquí. Si queremos que esté un rango visible de repente de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, podemos ir filtrando estos tiempos. En el caso que no, podemos dejarlo deshabilitado. Tenemos la primera opción de colocar un retraso antes de mostrar el banner, lo cual no recomendamos porque este app ya está configurado con un pequeño retraso antes de cargar la página. Eso ayuda mucho en la optimización de nuestra página. Si lanzamos primero el banner, va a hacer que se retrasen algunas imágenes, en cargar la fuente del texto, entre otros. Entonces es muy bueno que tenga un pequeño retraso, que el cual ya llega con la app. No necesitamos aquí modificar un retraso adicional. Para el segundo es mostrar el banner nuevamente después de cerrar. No es necesario, de repente vamos a incomodar al cliente. Finalmente vamos a entrar a las condiciones. Queremos que se muestren en todas las páginas de nuestro e-commerce, solamente en el shop, en la página de contactos, entre otros. Además tenemos por aquí los clientes. Si queremos que se muestre a aquellos clientes que tienen iniciado su sesión, recuerden que una vez que compran tienen un acceso al e-commerce con su cuenta. Entonces aquellos clientes registrados solamente queremos que se muestre este banner. Si colocamos la segunda opción, solamente a ellos se va a mostrar. ¿Okay? Entre otras condiciones, aquellos clientes específicos, entre otras opciones. Excluir a algunos clientes también. Si nuestro banner promocional es acerca del producto de mujeres, de repente unos clientes hombres podemos excluirlos. Ya depende de nuestra estrategia que estamos planificando. Finalmente la ciudad, si queremos de repente bloquear este banner para algunos países o por idioma, podemos hacerlo en esta sección. Finalmente tenemos esta opción de Translation. Esta opción nos permite incluir varios idiomas del banner según la URL. Recuerden que cuando nosotros creamos un nuevo idioma, un idioma en inglés, en la URL nosotros creamos una subcarpeta. Es el dominio con subcarpeta y el código del idioma. Por ejemplo, si es inglés, en barra y continúa. Contactos, ¿no? El dominio barra en barra shop. Y así. Entonces, por cada uno de estos, según esa dirección, te permite personalizar el idioma del banner. Finalmente, ya cuando hemos terminado, inicialmente está desactivado, colocamos activar
y ponemos guardar. Una vez ahí, aquí vamos a tener todos los banners que vamos a ir creando. Por ejemplo, por campaña que nosotros tenemos, vamos a poder crear distintos tipos de banner. Ahora, si nosotros vamos aquí nuevamente, ya podemos ver nuestro banner. ¿Por qué nosotros decimos que aumentamos nuestras ventas con este banner? Porque recuerden, ya tenemos la opción para el cliente de poder seleccionar aquí y direccionarse en una página interna a tu dominio. Y ahora revisa todos los productos con el descuento del 30%. Listo. Gracias amigos de Mericor.